Bien, hola, buen día a todos. Pues hoy vamos a empezar con uno de los módulos y es el dedicado a la debilidad de la ética pública y ascenso de la corrupción. Y vamos a comenzar esta exposición con dos preguntas básicas. Una primera es, ¿por qué se ha incrementado la corrupción en los gobiernos y administraciones públicas? Y la segunda pregunta es, ¿se pueden establecer diques para contener ese mar de corrupción que inunda los gobiernos y administraciones públicas? Bueno, pues esas dos preguntas dan origen a esta exposición. Bien, comienzo señalando que el fenómeno de la corrupción es un fenómeno global, es un fenómeno que ha tocado al planeta, no es exclusivo de los países del tercer mundo, no es exclusivo de ciertas regiones del mundo. Es un fenómeno que está en países desarrollados y en países subdesarrollados, ¿sí? Entonces, como les digo, es un fenómeno global. De hecho, podemos hablar de la globalización de la corrupción. Bien, les voy a dar algunos datos para entrar en materia, que son los siguientes. El Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional señaló en el 2010 que 1 de cada 4 personas reportó haber pagado sobornos en el último año. Otro dato, en el año 2002, un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo señaló que la corrupción se había multiplicado en la última década. El Banco Mundial afirmó en el año 2004 que cada año se pagan más de $1 trillón en sobornos, y eso es mucho, mucho dinero. Bien, otra fuente, los informes de Transparencia Internacional, así como la Oficina de Lucha Europea contra el Fraude, mejor conocida como la OLAF, demuestran que la corrupción va en aumento. En ese sentido también la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas en el 2013 señaló que el crimen organizado genera alrededor de $119.000 millones anuales, en tanto que la cocaína y la heroína recaudan $105.000 millones anuales. Y otro de los temas también que genera mucho dinero es el tráfico de seres humanos, y en este problema se generan más de $10.000 millones al año. También Naciones Unidas, en una conferencia sobre economía criminal global en el 2004, señaló que el monto de capital de origen ilegal objeto de blanqueo en ese año ascendió a $750.000 millones. Entonces, como ven, bueno, aquí vamos dando algunos datos de todo lo que genera el tema de la corrupción. Bien, las actividades ilícitas generan beneficios por $1 billón anuales. ¿Y cuáles son esas actividades ilícitas? Bueno, pues la venta de armas, pedofilia, trata de blancas, tráfico de órganos humanos, contrabando de tabaco, falsificación ilegal, juego ilegal, entre otros. En 1994, el Grupo de Acción Financiera Internacional estimó que solo en producto anual del narcotráfico superó los $300.000 millones. Entonces, como hasta aquí podemos ver, son cifras exorbitantes, mucho, mucho dinero que genera la corrupción. Pero la corrupción no solamente genera mucho dinero, sino que también amplía su abanico de actividades. En los últimos años ha habido nuevas actividades ilícitas. Entre ellas encontramos las siguientes: el comercio ilegal de los recursos naturales, el tráfico de plantas, el tráfico de animales, el tráfico de árboles, ¿sí? La falsificación de medicamentos. Hoy en día se sabe que las transnacionales farmacéuticas pues no se dedican a curar a las personas, sino a mantenerlas cautivas con sus medicinas, ¿sí? En algunos países, dado que hay una colusión perversa con los políticos, se establecen enfermedades, se crea el pánico para que luego venga el héroe, las farmacéuticas vendan la medicina y obviamente viene un boom de ventas. Entonces, bueno, pues estas cosas que desde mi punto de vista son perversas, bueno, pues existen en ciertos gobiernos. El tema de la cibercriminalidad es otro tema contemporáneo.
el tráfico de personas, tan solo de mujeres y niños en Europa con fines de explotación sexual, pues es enorme, ¿no? Este problema. Y otro problema, esto es un poco para el caso de América Latina, y en particular el caso de México, es el contrabando de inmigrantes latinoamericanos a Estados Unidos. En el caso de México, al ser un país que está pegado a los Estados Unidos y que tiene 300 kilómetros de frontera, bueno, de todos los países latinoamericanos que quieren ir a Estados Unidos, pues tienen que pasar por México, y bueno, ahí en la frontera pues ha habido ya un problema muy fuerte, porque se sabe que narcotraficantes reclutan jóvenes o a las chicas para prostitución, o incluso para darles muerte y vender sus órganos y traficar con ellos. Entonces es un problema muy fuerte lo que genera la inmigración latinoamericana. En el caso de la cibercriminalidad, bueno, pues ahí este es un problema que está en todo el mundo, pero bueno, así que los que van a la cabeza en cibercriminalidad son Rusia, China y México también. Son delitos informáticos, correos fraudulentos, captura de contraseñas personales, números de tarjeta de crédito o información de cuenta bancaria. Norton Symantec, especialista en datos informáticos, señala o afirma que en el año 2013, tan solo en el caso de México, por delito informático, hubo una ganancia de 3.000 millones de dólares. Entonces, como se podrán ver, pues, la corrupción genera mucho dinero. Por eso es atractiva, y la gente que le gusta el dinero, pues se mete en estos temas y quiere más y más y más dinero, ¿no? Sobre todo aquellas personas que quieren obtener dinero de manera fácil. Bien, hay ciertos mitos de la corrupción, y estos mitos son mitos falsos de la corrupción, y uno de esos mitos falsos, vamos aquí a hablar de algunos cuantos. Uno de ellos es la creencia de que es un mal exclusivo de los gobiernos. Es decir, por ejemplo, la iniciativa privada se ha empeñado en hacer creer que ellos son eficientes y que ahí no hay corrupción, en tanto que cargan la culpa o la responsabilidad al sector público, a los gobernantes, a los políticos, a los funcionarios. Y esto no es tan así. De los tres grandes sectores que tiene un Estado, el sector público y el sector público, el sector privado y el sector social, bueno, pues hay una gran complicidad entre el sector público y el sector privado, ¿sí? Entonces la corrupción no solamente es del sector público, también hay un problema muy grave de corrupción en el sector privado. El segundo mito es la creencia de que es un problema de los países pobres. Antes se creía que, bueno, pues pobres países del tercer mundo, pobres estas repúblicas bananeras que no han logrado desarrollar sus instituciones políticas ni administrativas, pues tienen ese problema de la corrupción. Pues hoy se sabe que no es un problema exclusivo de los países pobres, sino que los países ricos tienen este problema también. De hecho, hay una ONG en los Estados Unidos que, según sus fuentes, según sus resultados, ellos sostienen y afirman que los países más corruptos del mundo no son los países del tercer mundo, no es Haití, no son países africanos o del Medio Oriente, ¿no? Los países más corruptos del mundo para esta ONG son los Estados Unidos, el Reino Unido, la prima hermana, ¿sí? Y Suiza, donde llegan los paraísos, donde están los paraísos fiscales, donde llega dinero de todo el mundo, donde se lava dinero, donde llega dinero del narcotráfico, del crimen organizado, etcétera, etcétera. Bien, entonces no es en los países pobres. La corrupción que hay en los países pobres no se compara a la de los países ricos, a la que puede haber en los países ricos. En fin, entonces, pero bueno, de lo que se trata aquí es de señalar que la corrupción está también en los países desarrollados. Bien, un mito falso de la corrupción es la creencia de que aumentando el sueldo de los servidores públicos la corrupción acabaría. Hay algunos especialistas en corrupción que sostienen que los servidores públicos, o que hay corrupción en los servidores públicos o en el gobierno porque ganan poco. Pobrecitos, ganan poco. Y no es tan así. En algunos países los servidores públicos no solo ganan bien o lo suficiente, sino que ganan mucho, demasiado incluso. La relación entre el que más gana y el que menos gana, o un salario mínimo o básico frente a lo que gana un gobernante, no es de 5, 6, 7 a 1 como en los países escandinavos, sino
es de 10.000, 15.000 a 1, la proporción es exorbitante. Entonces, y ha pasado, o se sabe, en algunos países donde los funcionarios no solamente ganan bien, que eso no limita a que sean corruptos, al contrario, esos tipos que tienen esos sueldazos, que además tienen entradas por otro lado, hagan prácticas corruptas. Entonces no es aumentando el sueldo de los servidores públicos como se puede acabar la corrupción. Entonces es otro mito. Bien, otro mito falso es que a mayor grado de estudios, menor corrupción. Paradójicamente hoy tenemos profesionales en la administración pública con grados máximos, maestrías, doctorados, y son unos corruptazos. En tanto que, en sentido contrario, también tenemos gente humilde, gente sencilla, gente con estudios básicos y que estos pues a lo mejor no se corrompen, no son corruptos. Entonces no necesariamente el nivel de estudios garantiza que se acabe la corrupción. Hay países del tercer mundo donde todavía opera el sistema de tradiciones, de usos y costumbres, o sistemas de cargos, o sistemas de varas, como se le llama también, en donde paradójicamente estos individuos a lo mejor no tienen grados de maestría ni doctorado ni han estudiado en el extranjero, pero son individuos que tienen un sentido de pertenencia, que tienen un sentido de responsabilidad, que se preocupan por su comunidad y que no se corrompen. Bien, otro mito que también está ahí en el ambiente de la corrupción es que a menor presencia del Estado en la economía, la corrupción disminuiría. Y esto, bueno, pues ya dicho de manera clara y contundente, pues son las políticas neoliberales. Se nos dice que, bueno, pues si no queremos corrupción, privatiza tus instituciones, privatiza tus empresas públicas, privatiza tus servicios y deja que la iniciativa privada participe y que ellos van a hacer todo con eficiencia, responsabilidad, etc. Y bueno, pues esto obviamente no hay que ser demasiado inteligente para darse cuenta que esto es una estrategia de ascenso del capital privado en el ámbito de lo público. Bien, otro mito falso es que con más leyes y sanciones se erradicaría este fenómeno. Y bueno, pues esto no es así. No basta una ley para decir que se evite la corrupción. Las leyes no son mágicas, no es por decreto de que prohíbase la corrupción y ya no hay corrupción, como se acabaría este fenómeno. Y tampoco es el hecho de que hay que sancionar más y más y más si no estamos yendo a la raíz del problema. Entonces podemos sancionar uno y surgen dos nuevos elementos o más, ¿sí? Entonces tampoco va por ahí. Y hoy hay otro mito falso que sostiene que la corrupción es un problema de la época actual, que es la globalización, que son las políticas neoliberales. Bueno, sí tienen responsabilidad, pero no es exclusivo de ellos. Bueno, la corrupción es un fenómeno histórico, es un fenómeno que viene desde las antiguas civilizaciones, desde antes de Cristo, ¿sí? Ya en Mesopotamia, en India, en China, ¿sí? En Sumeria, ya había preocupación precisamente por la formación de los gobernantes, por crear códigos de ética y por sancionar a aquellos individuos que se prestaran a la corrupción. Es importante que si vamos a hablar de la corrupción, pues sepamos de qué estamos hablando, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la corrupción? Bueno, la corrupción, si bien es cierto que existen muchas definiciones, el Fondo Monetario tiene su definición, el Banco Mundial tiene su definición, la RAE tiene su definición, yo, bueno, he revisado varias definiciones y he llegado a la conclusión de que hay dos tipos de corrupción. Esto no significa que solamente utilicemos esta definición, ustedes deberían, yo creo que tienen la responsabilidad de consultar otras definiciones, pero aquí yo les voy a dar las dos que yo utilizo y que a mí me han servido para entender lo que es la corrupción. Primer definición de la corrupción: es una versión económica, es una versión simple, es una versión que se enfoca en el dinero, ¿sí? Y en esta definición, el elemento intermedio en el juego precisamente es el dinero e interviene en dos partes: el corruptor y el corrompido. Cuando un individuo, un ciudadano, requiere un servicio y va a las instituciones públicas y ofrece dinero para agilizar su trámite, a eso se le llama soborno.
Pero si es a la inversa, si un individuo honesto, íntegro, va a solicitar un servicio y es el servidor público el que le pide el dinero al ciudadano, eso se llama extorsión. En cualquier caso, el elemento mediador es el dinero, ¿sí? Ahí se está pidiendo en efectivo, bueno, o a través de cheque, cuenta, se pasa el número de cuenta para que se deposite, etc., ¿no? Pero hay dinero de por medio. Digamos que esta es la forma de corrupción más conocida. Cuando la gente habla de corrupción se refiere a eso, ¿no? A dinero, a malversación de fondos, a fraudes, etc. Sin embargo, hay otro tipo de corrupción. Hay un tipo de corrupción que desde el punto de vista también es muy importante, pero que creo que está como descuidada o no se le ha dado la debida atención que se requiere. Y esa sería la otra definición de corrupción. Esta yo le denomino versión etimológica, precisamente por su etimología. Corrupción, el concepto de corrupción se deriva del latín corruptio y significa alteración, modificación de algo existente. Es echar a perder, alterar, pudrir o pervertir. Este tipo de corrupción se da cuando una función es alterada de su cauce normal, y aquí está como que la clave o la esencia de este tipo de corrupción. Si yo soy un funcionario y la ley me dice que tengo ciertas facultades y me da la autoridad para esas facultades, pues ahí todo está bien. Pero si yo me excedo en esas facultades, entonces ahí ya si tengo autoridad, pues tengo abuso de autoridad, y entonces ya estoy entrando en corrupción, ya estoy alterando, ¿sí? El cauce natural o normal. Y en este sentido, pues hay muchas alteraciones, ¿sí? O muchos ejemplos de alteración de cauces naturales o normales. Y en este caso no hay dinero de por medio, pero son actos de corrupción. Si yo soy director de recursos humanos y hay todo un procedimiento para que un individuo ingrese a un puesto, a una plaza, en donde tiene que tener capacidad, tiene que haber pasado los exámenes, las evaluaciones, las entrevistas, etc. Y sin embargo, viene alguien que a mí me interesa, un familiar, un amigo, o el jefe me dice, mete a pues eso es corrupción, nepotismo, ¿sí? A lo mejor no hay dinero, pero hay corrupción. Si soy el jefe y tengo alguna secretaria que me gusta, me atrae, empiezo con el acoso sexual, psicológico, etc., bueno, pues entonces ahí estoy cayendo en corrupción, ¿sí? En estos casos les digo, no necesariamente hay dinero, pero sí hay corrupción. Y de este caso tenemos mucho: el abuso de autoridad, el acoso psicológico, el acoso sexual, el acoso moral, incluso el miedo, la deshonestidad, la incompetencia, la deslealtad, la discriminación, la impuntualidad, la ineficiencia, la indisciplina, la injusticia, la mentira, la negligencia, la opacidad. Todos estos son elementos o actos de corrupción, ¿sí? Entonces, todo eso tiene que ver precisamente con la conducta de los servidores públicos. Si yo llego a un trabajo y firmo que llegué a una hora y no fue esa hora, pues estoy mintiendo y estoy ahí actuando con cierta corrupción. O si firmo y me salgo, en lugar de ponerme a trabajar, me voy con mis amigos a tomar un café, unas porras, a comer o a hacer mis cosas personales, pues son actos de corrupción, todo ese tipo de situaciones. ¿Y quién nos controla sobre esto? A veces nos dan libre albedrío para que, pensando que uno ya es maduro y responsable, para no realizar este tipo de actividades, pero estamos entrando en este tipo de situaciones. Porque ¿quién nos vigila? ¿Quién controla la conducta de los servidores públicos? Entonces es interesante poner atención en este tipo de cosas. Bien, la corrupción, para intentar controlarla o atacarla, existen diferentes elementos. Voy a señalar unos cuantos de ellos, más o menos se iba agrupando por bloques cuáles serían estos elementos para intentar controlar la corrupción. Por un lado, hay organismos de vigilancia, control y supervisión del presupuesto. Existen los tribunales de cuentas, existen las contralorías, existen los órganos de auditoría. Por otro lado, existen aquellos organismos de lucha y castigo. En este caso, los ejemplos serían la Oficina Anticorrupción, están las oficinas antifraude.
No todos los países cuentan con estos organismos, hay que señalarlo. Por otro lado están los organismos para la información y rendición de cuentas, ¿sí? Están aquellos organismos de transparencia, están organismos de acceso a la información. Por otro lado están los instrumentos jurídicos, las leyes, los reglamentos. Hay países que cuentan con su ley anticorrupción, pero bueno, también hay países que carecen de estas leyes anticorrupción. Están los controles administrativos, los informes de presupuesto, de gasto, las auditorías, la rendición de cuentas. Hay otro bloque que se llama vigilancia directa, y este tiene que ver con poner cámaras, con poner monitores e intentar vigilar que los servidores públicos no se roben nada, ¿sí? Sobre todo en ciertas áreas donde se sabe que hay nichos de corrupción. Incluso en algunas instituciones, cuando uno ingresa o sale de la institución, le revisan el carro, la cajuela, le checan que no se lleve nada, ¿no? Por otro lado están los medios de comunicación y observatorios ciudadanos, precisamente para dar a conocer casos de corrupción, ¿sí? Ya sea por reportajes o por investigaciones periodísticas. Y en el caso de los observatorios ciudadanos se refiere a que la ciudadanía o un grupo de individuos intenten denunciar a través de los medios casos de corrupción. Hay algo que yo le denomino instrumentos disuasorios, y esto se refiere a que en el caso de identificar funcionarios públicos corruptos, bueno, pues a estos se les amonesta, se les sanciona de manera administrativa, puede haber también sanción económica, incluso puede haber alguna inhabilitación, incluso demandas penales, cárcel, e incluso en algunos países, que no son pocos, ahí son varios, existe la pena de muerte. Y sin embargo, a pesar de que hemos visto toda esta lista de instrumentos para combatir la corrupción, pues en este momento no hemos señalado aquellos instrumentos que tengan que ver con la parte interna del ser humano, ¿sí? Es decir, vamos a imaginar que el individuo tiene dos partes, la parte interna y la parte externa. Bueno, pues todos estos instrumentos van dirigidos a la parte externa del ser humano. Pero, ¿y qué piensa el ser humano en lo interno? Hasta aquí no hay esos elementos, del cual vamos a hablar más adelante, y dentro de esos elementos que se enfocan en la parte interna, pues es ahí donde entra precisamente el tema de la ética pública. Bien, quiero señalar que existe algo que se llama spoil system, que es una expresión inglesa que traducido al español significa sistema de botín. Y este sistema de botín tiene su antecedente en la piratería, en aquellas naves de aquellos piratas ingleses que se dedicaban al saqueo marítimo. Y que precisamente los piratas, que eran precisamente unos delincuentes, eran tipos que no tenían profesión, sino que veían ahí la manera de lucrar, de robar, de agarrar el tesoro, apropiárselo y repartirse. Es como la forma fácil y directa de enriquecerse. Bueno, este sistema de pirataje pues se hizo normal en su época, pero incluso no solamente eran los piratas vulgares, sino que después surgieron unos piratas como de clase, que eran los corsarios, y estos eran piratas pero que tenían el permiso de la reina para hacer su pirataje. Bueno, esta expresión de spoil system precisamente describe la práctica por la cual los partidos políticos, una vez que han alcanzado el poder, distribuyen a sus miembros y simpatizantes cargos en el gobierno. Es decir, lo que hacían los piratas, tenemos ahí un botín, vamos a abordarlo, vamos tras él, ganamos, y ya que nos ganamos nos repartimos el botín, ¿sí? Entonces esta forma de operar pues ha llegado a la política, y desafortunadamente pues salvo, creo que salvo excepciones en países, pues sigue existiendo. Son los sistemas políticos contemporáneos, se llega al poder y se reparte, el que gane se reparte el botín. Y salvo que sean partidos políticos con conciencia, con formación, con responsabilidad, pues ese botín no se le va a dar a cualquiera, tiene que dársele a una persona, un cargo se le da a una persona competente, con responsabilidad, que de alguna manera sepa lo que va a hacer, sepa las funciones que va a realizar en ese cargo. En tanto que en otros países o en muchos países, pues esto no es un requisito. Al cargo público o a los cargos de gobierno se lo pueden dar a individuos que puedan tener formación o no tengan formación, experiencia o sin experiencia, capacidad o no capacidad.
Y esto es parte de, bueno, que de alguna manera también eso explicaría por qué hay tanta corrupción en algunos, sobre todo en unos países que no tienen sistemas institucionales y administrativos, concursos de oposición, servicios de carrera desarrollados que pongan freno a las prácticas corruptas. Bien, en el Reino Unido esta práctica se intentó evitar, al menos a nivel de función pública, con los funcionarios públicos, desde 1855, con la Order in Council, y se eliminó el sistema de botín, dando paso a procesos selectivos basados en el mérito. Más tarde, unos años más tarde, en los Estados Unidos, hubo lo que se conoce como el Acta Pendleton, a través del cual precisamente también se eliminó el sistema de botín y se creó un sistema basado en criterios de igualdad y de mérito para acceder a los cargos públicos. Bien, a partir de entonces ha habido cierta preocupación, sobre todo en los países con mayor desarrollo, en donde se han preocupado por implementar y desarrollar sistemas de mérito y capacidad para los servidores públicos, concursos de oposición, perfiles para los cargos públicos, así como la profesionalización de los servidores públicos por elección, por oposición y por designación, que son los tres tipos de servidores públicos. En el caso de los servidores públicos por elección, eso se refiere precisamente a los que participan en procesos electorales, ¿sí? Que van desde alcaldes, gobernadores, senadores, diputados, hasta presidentes. En el caso de servidores públicos por oposición, son precisamente aquellos que participan en un concurso para ganar o obtener su plaza. Y en el caso de los servidores públicos por designación, pues son aquellos que vienen en un equipo y el jefe, el líder, pues es el que le sigue dictando o designando qué cargo va a tener. Es decir, pues aquí en cierto sentido es la continuación del spoil system. Ahora bien, en diversos estudios comparativos sobre la conducta de los servidores públicos han hecho el siguiente ejercicio. Imaginemos que tenemos dos servidores públicos de un mismo rango, de un mismo nivel, incluso de una misma institución, que se rigen bajo un mismo marco jurídico, que tienen un nivel de ingresos similar, tareas similares, funciones similares, responsabilidades similares. Pero uno es responsable y el otro no. Uno es eficiente y el otro no. Uno es ético y el otro es corrupto. ¿Sí? Entonces aquí, ¿cuál sería la pregunta? O más bien, ¿cuál es la razón de conductas tan dispares? ¿Será el nivel de estudios lo que hace que un servidor público sea más responsable, eficiente e íntegro? ¿Será el nivel económico? ¿Será que uno es de buena familia, tiene ingresos, tiene empresas y no necesita corromperse? Aunque a veces suele ser lo contrario. Ese que es de buena familia, tiene ingresos, tiene empresas, es el que más se corrompe y a lo mejor el otro no. ¿Será el género? Hay gente que dice que son más corruptos los hombres que las mujeres, aunque hay gente que sostiene que es lo contrario. Y bueno, en ese sentido hay un documento interesante de Transparencia Internacional que se llama Corrupción en Género, y en donde dice que sí hay más corrupción de los hombres en la actualidad, porque hay más hombres que trabajan, que ocupan cargos en las instituciones, pero que las mujeres vienen fuerte, que también se han sumado a esta competitividad, a esta modernización, y que también hay ya casos fuertes de corrupción de la mujer. ¿Serán las necesidades de cada persona que hace que se corrompa uno u otro? ¿Sí? Entonces aquí precisamente los estudios se dedican a analizar qué pasa con la conducta de los servidores públicos. Bueno, la respuesta a estas interrogantes es la siguiente. Son los principios y valores que posee cada individuo lo que determina su conducta, su actuar, su comportamiento. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que traes aquí que hace que actúes de determinada manera? Si tú traes valores, independientemente de si eres hombre, mujer, si tienes dinero o no tienes dinero, si tienes estudios o no tienes estudios, eso es lo que va a hacer que seas corrupto o no seas corrupto. Y la disciplina de conocimiento que se encarga del estudio de los valores de las personas es la ética. Y el campo específico de estudio que se enfoca en la conducta de los servidores públicos, pues es la ética pública. Bien,
Una pregunta respecto a la ética pública que nos hacen comúnmente es, bueno, ¿y la ética para qué sirve en el servicio público? Y entonces yo he intentado dar respuesta sencilla de la siguiente manera. Por un lado, la idea de rescatar la ética pública en el servicio público sirve para lo siguiente. Por un lado, para enseñar, por si la gente no lo sabía, para recordar, por si a alguien se le había olvidado, o para reafirmar, por si no se había comprendido bien, los valores que debe poseer un servidor público. Bien, dicho esto, entonces ya podemos dar respuesta a la primera pregunta con la que iniciamos esta exposición. La pregunta era, ¿por qué se ha incrementado la corrupción en los gobiernos y administraciones públicas hoy en día? Bueno, una primera respuesta es por el descuido de la parte interna del ser humano. Aquella parte que tiene que ver con la ética, con la filosofía, con el humanismo, con valores y con la educación. Se sabe incluso que hay el tema de los valores y la educación en la época contemporánea está en crisis. Y la segunda respuesta, o la segunda pregunta, la segunda pregunta era, ¿es posible hacer algo frente a esta situación? Y la respuesta sería, sí, se pueden hacer cosas. Por un lado, se pueden incorporar instrumentos éticos de aplicación práctica estructurados en un sistema de control interno dirigido al individuo que conlleve educación, convicciones, percepciones, principios, valores y virtudes. Y es aquí donde entra precisamente la importancia de la ética pública. Bien, quiero terminar mi exposición con una cita de Aristóteles, que precisamente fue un sabio y fue el primero en sistematizar el conocimiento de la ética, y yo he de reconocer que pues, él decía que todo el conocimiento que nos presenta en la ética no es un conocimiento que él haya inventado. Él dice que sus maestros y sus antepasados ya habían desarrollado todo este campo de saber. Él, sin embargo, él tiene el mérito de haber recopilado toda esa información y haberlo plasmado en sus tres tratados, que son la ética nicomaquea, la ética eudemiana y la magna moral, y hacernos llegar hasta el presente, ¿no? Bueno, eso ya no es mérito de él, pero bueno, que ha llegado a todo ese conocimiento hasta hoy en día. Bueno, él dice, tiene una frase, un párrafo muy bello que me gusta y que dice así: conducirse éticamente significa querer el bien por sí mismo. El bien es ciertamente deseable cuando interesa a un individuo, pero se reviste de un carácter más bello y más divino cuando interesa a un pueblo y a un estado. Bien, esa es una primera frase. Otras dos frases que me parece que también son geniales son las siguientes. Dice Aristóteles: si el alma de un hombre está enferma o es mala, para evitar que él haga nada malo, debe ser apartado de las riquezas, del gobierno y del poder. La autoridad y las riquezas dañarán al hombre malo, por cuanto no es capaz de hacer de ellas un uso recto. De manera que si la presencia de estas cosas le daña, no comete contra él una injusticia quien le priva de ellas. Bien, pues esta sería una primera exposición de este primer módulo, y bueno, pues muchas gracias por su atención.